solo quiero compartir algunas reflexiones. Este panel latinoamericano que hemos titulado Perspectivas y experiencias en los distritos culturales y creativos tiene la fortuna de reunir a una colega de Colombia, a un colega de Río de Janeiro y un colega de Salvador de Bahía. Son tres perspectivas distintas, tres experiencias, tres casos diferentes. Con esto quisiera invitarlos a pensar nuestros ejercicios de gestión desde una provocación, como lo dijo Joana en el panel que nos antecedió. Y la provocación es la siguiente. Estamos en un encuentro internacional que plantea la sostenibilidad, la pregunta por la sostenibilidad para nuestros proyectos y ejercicios. Tradicionalmente se nos ha enseñado a pensar la sostenibilidad desde un modelo de tres patas como las de la silla, tres piernas. La primera de esas piernas, por supuesto, tiene que ver con lo medioambiental, the environment, el medio ambiente. La segunda tiene que ver con lo económico, la tercera tiene que ver con lo social. Como ustedes se dieron cuenta en la presentación de Paula o la de Marisandra, cuando hablaron e hicieron referencia a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, la cultura no aparece. ¿Por qué no aparece? Cuando a la UNESCO se le ha preguntado esto, lo que dicen es, la cultura está en medio de todo. Es el connecting tissue, es el tejido conector entre cada uno de estos objetivos para el desarrollo sostenible. Nosotros desde Conexiones Creativas queremos traer una idea que no es nueva, porque es una idea que ya se ha venido trabajando y es la de entender la cultura como el cuarto pilar, la cuarta pata de la sostenibilidad. Pensemos en que lo económico, lo social o comunitario, lo ecológico o medioambiental y lo cultural pueden ser capitales que desde nuestros ejercicios tenemos la responsabilidad de gestionar. El capital económico, por supuesto, no hay necesidad de explicarlo, garantiza la viabilidad, el mantenimiento en el tiempo de nuestros proyectos. El capital social, lo hemos insistido, hemos visto ejemplos bellísimos como el que lidera Antonia en Vilaflores, tiene que ver tanto con lo humano como con lo colectivo y lo comunitario. En lo humano está nuestras capacidades, pero también la salud y el bienestar. Y en lo comunitario está la diversidad, la inclusión y la equidad. El capital medioambiental, no hay ni necesidad de explicarlo. ¿Cómo estamos manejando nuestros recursos? ¿Cómo podemos ayudar a minimizar nuestra huella o nuestro impacto? ¿Qué procesos educativos estamos promoviendo y proponiendo entre nuestras comunidades? Y también, ¿cómo nos estamos preparando para el futuro? Lo que pasó aquí en Porto Alegre, lo que pasó en Los Ángeles a principios de este año, pero que está pasando nuevamente desde la perspectiva social en Los Ángeles en este momento, nos invita a preguntarnos cómo nos podemos preparar para el futuro. De hecho, decir y agradecerle a Felipe. Felipe está participando en este panel, aceptó participar en este panel porque una compañera que venía desde Chile no pudo llegar porque su aeropuerto, por invierno, lleva 3 días cerrado, por neblina, por lluvia, por frío. 3 días cerrado. Estas cosas van a pasar cada vez con más frecuencia. Las crisis son globales, más bien la crisis es global, pero los problemas son locales, como ustedes nos mostraron, ¿no? Con esta contextualización, insisto, la de pensar la sostenibilidad desde 4 aristas, 4 pilares o 4 patas, y con esta idea de la crisis es global, pero los problemas son locales, quiero invitar a mis compañeros a que presenten sus casos. Vamos a empezar con María José. Y les recuerdo, por favor, intentemos presentar en 5, 6 minutos para que tengamos al final la posibilidad de conversar. Gracias, María José. Bueno, buenas tardes para todos.
prometo aprender portugués para mi próxima visita, lo haré en español y yo generalmente hablo en 2x, entonces me esforzaré en hablar despacio también. No sé si la presentación ya está lista. A los compañeros técnicos necesitamos la presentación de Medellín, Confama, Medellín, portugués, perfecto. Bueno, también hice la presentación en portugués, de antemano disculpas si ven errores, pero quería iniciar diciéndoles que desde Medellín seguimos todo lo sucedido en Porto Alegre y ya yo venía muy inspirada, pero después de escucharte a ti, Antonia, y a Junior, que no sé dónde está, salimos profundamente más inspirados, más conmovidos. Entonces yo sí quisiera que el aplauso sea para ustedes por esa capacidad de sobreponerse y regálenselo, dense un aplauso porque ha sido impresionante cómo Porto Alegre con creatividad, con innovación han salido adelante. Muchas gracias. Yo les decía a Paula y a Conrado, a quienes les agradezco mucho este espacio, son 12 encuentros consecutivos donde nos han congregado a hablar de creatividad, a reflexionar de una manera también sin pudor al hablar de los desafíos. Entonces, gracias Paula, gracias Conrado, porque han sido conversaciones muy honestas donde no ponemos los distritos creativos como ornamento. También decirles que voy a hablar sobre todo desde Confama, la empresa a la que estoy representando, más que de cada distrito creativo. Voy a tejer las convergencias y cómo Confama, una organización que nace hace más de 71 años como un pacto entre trabajadores y empleados, una empresa que nace de un pacto entre el sindicato y los empresarios de la ciudad de Medellín, ya de entrada una organización social que es para los trabajadores y para las familias antioqueñas, cómo trabajamos en los territorios creativos. Entonces, un poco por ahí voy a hilar la conversación y decirles que Confama, entonces, desde hace 71 años lo que hacemos es transformar los recursos que cada empresario aporta. En Colombia esto es por ley, cada empresario debe aportar un 4% del salario de cada empleado a las cajas de compensación, el modelo que Confama incluso funda hace 71 años. En ese sentido, bueno, aquí podrán ver que Confama tiene servicios de educación, salud, cultura, vivienda, pero teniendo todos estos servicios nos declaramos como un proyecto cultural y es por eso que también tenemos estos números que hablan de lo que hemos hecho estos años por Antioquia, pero además 5 centros culturales en el área metropolitana del Valle de Aburrá que están tejiendo diferentes narrativas y relatos alrededor de los distritos creativos. Acá pueden ver un poco sobre nuestra presencia en el territorio y justamente vengo a hablarles de estos 3 distritos creativos, Zona Norte, San Ignacio y el Perpetuo Socorro. Los 3 están en el centro de la ciudad, los centros de las ciudades tienden a ser esos puntos de ebullición social, laboratorio social, donde todo pasa. Entonces los 3 están aquí y los 3 tienen características distintas. Pero ¿por qué para Confama es importante tener presencia en estos 3 distritos creativos? Porque sabemos que la renovación urbana y la cohesión social crean ciudadanías críticas, reflexivas, que conversan, y es por eso que más que el ornamento, como ya bien lo dije, y como la reflexión que hacía Paula, más festivales, más eventos, para nosotros estos son los medios, pero no el fin en sí mismo. Claro que nos gusta encontrarnos, claro que nos gusta celebrar, claro que hacemos eventos para debatir, pero sobre todo para formar ciudadanías críticas y ciudadanías sensibles. Esto es una foto del Perpetuo Socorro, de Matelsa, que es la empresa que funda la Corporación Perpetuo Socorro. Y un poco hilando del tema al que nos invitó a hablar, conexiones creativas, estas son las ODS donde siento que más impactamos, por supuesto el trabajo decente, queremos que los artistas vivan de lo que aman hacer y por eso no escatimamos en pagar por cada servicio, crear plataformas de intercambio, de moneda, donde la moneda de cambio es económica, pero también es la moneda de cambio de la dignidad. Cómo nuestros artistas dignifican su hacer y por eso el trabajo en nuestros territorios creativos es uno de los pilares, por supuesto ciudades sostenibles, consumo responsable, paz y alianzas multisectoriales.
Creemos que el espacio público gana vida es cuando es ocupada por el arte, por lo cotidiano, por el encuentro. Voy a saltarme esto porque me queda muy poco tiempo, esto está dando mucha ansiedad, el tiempo que están poniendo acá. Voy a dejar dos mensajes antes de irme. Uno, los distritos creativos tienen que ser distritos también para otras formas de vida. No podemos tener al humano únicamente en el centro. Los distritos creativos tienen que hablar con la naturaleza, entender los patrimonios naturales, los árboles que nos rodean, la flora, la fauna. Sin diversidad no hay creatividad. Y de hecho, la creatividad ha bebido todo el tiempo de la naturaleza. Es tiempo de retribuirle todos los aprendizajes. Y el segundo, aquí fotos de los distritos donde estamos. Esta es zona norte, si ven, hay una gran variedad de árboles centenarios rodeándonos. También Perpetuo Socorro y y este es San Ignacio. Y el segundo mensaje antes de bajarme es que ética y estética no es ética o estética, tienen que ser ambas. Los distritos creativos pueden ser lugares muy sexys para la instrumentalización y es de ahí donde las preguntas que Paula nos dejaba sobre homogenización, gentrificación, elitización hacen mucho más sentido. Trabajar con las comunidades de bases hacen que haya estética para el asombro, pero ética para el cuidado. Cómo estas dos cosas van a estar de manera permanente y no dejar corromper, porque es muy fácil para el sector inmobiliario, para el turismo no responsable, para el mundo del entretenimiento. Es un terreno muy fértil para beber económicamente de estos distritos. Entonces, la resistencia tiene que venir del cuidado y el cuidado viene con la ética. Entonces, antes de irme, porque se me acabó el tiempo, es eso. El arte no puede ser ornamento, tiene que ser forma de ser más reflexivos, tiene que ser el medio para las preguntas y para construir sociedades más justas, también más bellas, por supuesto, pero muy críticas. Desafíos, sin duda, cómo garantizar la inclusión real, cómo no tener discursos más de forma que de fondo. Entonces, sin duda, uno de los principales desafíos es la inclusión, la sostenibilidad económica y ambiental, pero además lo que nos proponía Conrado, la social y la cultural, cómo sostenernos en esos diferentes conceptos de sostenibilidad y cómo llegar a un acuerdo común de ese concepto, porque hay muchas formas de verlo. Cómo evitar la estetización y elitización de los territorios y, sin duda, el camino de Medellín ha sido imperfecto, estamos aprendiendo y de hecho aquí en estos espacios es donde más aprendemos, pero sobre todo creemos eso, que las ciudades y los territorios creativos son más bellos y más justos cuando no hay una transacción solo económica, sino también de valores detrás de ello. Muchas gracias. María José, muchas gracias. Dos ideas grandes de entrada, la necesidad de pensarnos como parte de un ecosistema por fuera, que supera, que trasciende lo humano, cómo incluimos a otras especies en nuestro ejercicio. Y segundo, también trascender la estética, pensar la ética en nuestros proyectos. María José, muchas gracias. Marcelo Pedrazzi, lo voy a pronunciar en italiano porque me gusta cómo suena. Gracias, Marcelo, por participar y tienes el micro. Boa tarde. Alô. Boa tarde, tudo bem com todo mundo? Primeiro eu queria agradecer aqui a organização e a Joana pelo convite. Meu nome é Marcelo Pedrazzi, eu sou sócio-diretor da Quanta, eu estou à frente do Polo Cinevídeo no Rio de Janeiro, que se tornou o marco inicial do Distrito Criativo do Rio. Esse projeto foi pensado e iniciado pelo Leonardo Ed, produtor e atual presidente da Rio Filme, que logo na sequência me chamou para poder ajudar ele e começar esse processo. Bom, o Rio de Janeiro já é classificado como uma grande cidade acolhedora, né, gente? Aqui a gente já tem uma separação muito grande na cidade, com vários pontos onde já são zonas dedicadas a isso. Mas, assim, a gente sentiu a necessidade de criar esse projeto para impulsionar especificamente o setor audiovisual. Ele veio como um pilar inicial para poder fomentar isso.
devido a todo o seu ecossistema que ele pode trazer junto, e aí a gente acabou ampliando para toda a indústria criativa. Queria mostrar para vocês aqui, na sequência, o mapa que a gente está falando. Tá? O Distrito Criativo está englobando um mapa na Barra da Tijuca, que a gente tem a composição do Polo, o Parque Olímpico, o Rio Centro, a Globo, Boas Novas e a Record. Ele começou basicamente dentro desse fomento do audiovisual, mas hoje a gente já ampliou esse espectro para toda a indústria criativa. Então, a gente está acolhendo já o setor de moda, design, artes e tudo isso. Nesse momento, a gente está passando por uma tramitação de lei, tá, que vai legitimizar, e essa PL está, nesse momento, dentro da Câmara Municipal. A gente já tem o apoio da Prefeitura, a gente já tem apoio de entidades privadas, então a ideia é, esse projeto a gente está fechando até o final do ano, para a gente já estar trabalhando na governança disso no ano que vem. Esse aqui é o mapa mais detalhado para vocês verem do que a gente está falando. Além do polo, que já é a área que já está em andamento, com 20 mil metros quadrados, que a gente já está passando por uma renovação e ativação, a gente tem todo o Parque Olímpico, tá? Que é uma área que, a princípio, está sendo ainda trabalhada pelo legado olímpico, mas a gente vai ter uma parte ali. Dentro disso, a gente já tem a entrada da Rock World, com o Medina, que já está trabalhando dentro de um projeto chamado Imagine, que ele, inclusive, já apresentou ali. Ele vai fazer parte do Distrito Criativo. E a gente tem esse ao redor dessas outras áreas que já estão estabelecidas, como TV Globo, TV Record e o Rio Centro, para a gente alinhar isso. Além dessas perspectivas que a gente vai ter dentro do distrito, que a gente vai estar falando sobre isenção fiscal, facilidades para aberturas de empresas e outras coisas, dentro dessa área burocrática, a gente também vai estar trabalhando bastante disso, o soft power, que é a implementação de trazer vários eventos e várias outras questões daqui para dentro. A gente já possui lá o Rock in Rio, mas a gente quer ter uma agenda bem ampla e definida para o distrito a partir do ano que vem. Além disso, aqui a gente tem algumas matérias que falam sobre os últimos anos, que a gente inclusive ultrapassou Paris em termos de diárias de filmagem. E uma outra coisa importante é estabelecer uma infraestrutura. Tá? A gente vai montar, a gente já está montando como Quanta uma infraestrutura diferenciada no polo, onde a gente vai ter 15 estúdios em funcionamento, a gente vai ter vários equipamentos novos, a gente está trazendo um centro de pesquisa e desenvolvimento e capacitação. Além disso, a parte de produção virtual, alocação de equipamentos, criando todo um ecossistema. Ao redor, a gente ainda tem Boas Novas, Rio Centro e Record, como eu já havia falado. O Parque Olímpico ele vai ter todo um caráter diferente junto com o projeto Imagine, e aí vai ser uma coisa bastante ampla. Além disso, a gente já tem em andamento lá centros de ensino da Prefeitura, que já estão em funcionamento. Mobilidade, a gente está trabalhando junto com o poder público também para melhorar a questão da mobilidade do lugar, apesar dele já ter sido trabalhado de forma ampla, tá? Durante as Olimpíadas, a gente ainda estamos trabalhando num projeto agora, que é a Hidrovia Barra da Tijuca, que a gente vai usar as lagoas, são 3 lagoas interligadas que a gente vai usar lá para poder ajudar na locomoção das pessoas com barcas, entendeu? E, por fim, eu queria falar da formação, porque uma das coisas mais importantes do distrito foi a perspectiva e que a gente viu, e que eu até comentei com meus amigos agora recentemente, quando você se você tiver 5 projetos filmando ao mesmo tempo no Rio, o 6º já não tem equipe, já não tem equipamento e já não tem infra para trabalhar. Então, a gente percebe e a gente sabe que a gente precisa fazer isso. Então,
dentro do projeto do distrito, a gente está com um hub de conhecimento e tecnologia. A ideia é a gente ter o campus Barra Olímpica, junto com o SESI e Senai, além de outras entidades que a gente já está conversando agora, para a gente poder colocar lá dentro 2.500 alunos para várias camadas e sempre dando uma grande parcela de acessibilidade para o entorno também. Bom, gente, é isso. Queria agradecer e depois a gente tem mais perguntas, né? Sí, seguro que temos mais perguntas. Marcelo, muito obrigado. De entrada ya nos deja muchas ideas. Hay una que yo quisiera subrayar, la idea del soft power, porque estoy seguro que muchas de ustedes y muchos de ustedes han tenido o han encontrado la presión que tiene que ver con mostrar, con poner en evidencia los resultados de los ejercicios que hacemos. Usualmente esos resultados nos piden que los demos en términos de números, en términos de impactos, número de personas, etcétera, etcétera. Negocios que estimulamos, ganancias que tienen en esos negocios, habitantes que vienen a vivir al territorio, etcétera, etcétera. Pero a propósito de la idea del soft power, creo que es necesario plantear también una reflexión en esos impactos de los proyectos que gestionamos, que lideramos o de los que hacemos parte. También hay que incluir esos otros impactos más cualitativos. El bienestar, pero ¿cómo medir el bienestar en las personas? ¿Cómo medir la iconicidad de un territorio? ¿Cómo medir el hecho de que ese espacio o ese proyecto pueda ser referencia para una comunidad? Creo que todas y todos estamos llamados a buscar maneras para incluir también y demostrar, poderle demostrar a los decisores locales o regionales que hay unos impactos que es muy difícil poner en números, pero que son igualmente importantes, que junto a los 300.000 personas que vienen a los eventos de Confama o a los de Caldeira, por decir un número cualquiera, también importa muchísimo la forma, la relación que tienen esas personas con el espacio. Si es importante o no para ellos, si se sienten bien o se sienten bienvenidos en estos lugares. Solo por plantear algunas ideas y preguntas. Felipe, por favor, y gracias. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, agradecer ao convite, Conrado, Paula, mas também parabenizar, né, pelo encontro, ao governo do Estado, à Prefeitura, aqui também na pessoa de Joana Braga, né, que é uma grande gestora e uma amiga. Não sei se eu agradeço pelo desafio, que é falar em português, falar devagar, com 5 minutos contando aqui na minha frente, e sendo desafiado ontem a propor, ontem à noite, trazer algumas questões, né? Eu estou morrendo de frio, pessoal. Eu vim de Salvador, para mim já estava frio lá com 20 graus, imagina aqui. Mas vamos lá. Bom, Salvador, ela é um território criativo, né? A gente não fala, aqui no Brasil a gente fala que baiano não nasce, baiano estreia, né? Então, Salvador é uma cidade que ela não é industrial, ela vive de serviços, e a cultura é a sua maior riqueza, é o principal serviço que é derivado, né, que o turismo deriva a partir dessa experiência cultural. Mas, para tentar ser objetivo, eu trabalho na prefeitura há 10 anos, há cerca de 10 anos, e agora, há um mês, estou como diretor de economia criativa, estruturando esse novo projeto, que vira aqui, inclusive, fazer um benchmarking para conhecer a experiência, né, de Porto Alegre, especificamente, fui a Medellín também, conhecer a experiência dos distritos criativos, para pensar essa perspectiva da territorialização, né, da cultura e de políticas específicas para cada local. E nisso a gente tem trabalhado o centro histórico, como qualquer cidade no mundo, brasileira principalmente, no século XX houve uma migração, né, de um deslocamento dos centros econômicos, e esses centros históricos ficaram abandonados, e a prefeitura fez, né, um investimento muito grande de requalificação desse centro histórico. Mas a provocação que a Paula trouxe, né, não é sobre arquitetura, não é sobre edificações, mas política pública ela é complexa, ela acontece de maneira difusa, né? Então, os investimentos em infraestrutura vieram e agora a gente tem um desafio que é implementar um território criativo a partir daquelas infraestruturas que estão ali. Hoje a gente tem um polo de economia criativa, tem
um museu Cidade da Música, estamos construindo uma escola de música e artes, temos um hub de tecnologia e inovação, tudo num raio de 1 quilômetro, em frente ao elevador Lacerda e do lado do Mercado Modelo, que são 2 cartões postais da cidade de Salvador. Então, agora a gente está desenhando, né, essa política pública, olhando para esse território de maneira diferenciada e pensando quem são as pessoas que nós queremos naquele território, que precisam vir para aquele território, que possamos desenvolver política pública para que possam vir, né? Uma segunda etapa do projeto é a criação de moradia para funcionários públicos naquela região, então a gente já vai ter um processo de revitalização também de ocupação a partir dessa política pública. Mas, enfim, para poder falar um pouco da provocação de Conrado sobre sustentabilidade, entendendo Salvador como esse território criativo, eu queria trazer só um projeto, rapidamente, Conrado, que é o Boca de Brasa, que é uma política pública que se inicia no final dos anos 80, na Prefeitura de Salvador. Ela era um caminhão-palco que passava pelas comunidades e ficava uma semana fazendo formações e, ao final de uma semana, esse caminhão-palco fazia apresentação para suas comunidades para reconhecer esses talentos. Desse projeto passaram diversos artistas, nossa ministra, inclusive, também passou por esse projeto, né, Boca de Brasa, e, por demanda da comunidade, eles pediram para que não se fosse apenas uma carreta que ficasse, uma ação que ficasse uma semana, que isso pudesse ser perene. Então, por essa demanda da própria comunidade, hoje a gente tem 11 espaços culturais nas comunidades, que são os espaços culturais Boca de Brasa, pensando justamente na sustentabilidade, né, social e cultural, Conrado, como você provocou, de poder dar acesso, né, à cultura, dar acesso a experiências, né, da economia criativa nos territórios, e que isso possa ser feito de maneira perene, que o poder público não passe enfim, vá embora, e que esse território possa realmente ser impactado ao longo do tempo por essa política pública que traz fruição, mas traz também qualificação, vira um ambiente de encontro familiar, né? Então, transforma realmente esses territórios, né, na nossa cidade. O Boca de Brasa também serve como um polo de desenvolvimento territorial desses diferentes. Salvador é dividido em 10 territórios, né, administrativos, então temos espaços em todos os territórios, em mais de um território. Boca de Brasa que serve como esse exemplo. Então, eu acho que também era um pouco desse caso concreto, entendendo Salvador como esse território criativo de maneira mais ampla, que eu podia trazer, né? Enfim, falar que Salvador mudou muito também nesses últimos 10 anos, eu não sei quanto tempo vocês foram em Salvador, mas teve uma transformação muito grande, e a gente tem hoje uma peculiaridade que é muito, muito importante nesse processo de estratégia da cultura como motor de desenvolvimento e transformação social na nossa cidade. Nossa vice-prefeita hoje é nossa secretária de Cultura e Turismo, que mostra, na verdade, demonstra a importância estratégica desse projeto de desenvolvimento econômico também a partir da cultura e da economia criativa dentro da Prefeitura de Salvador, que a gente entende realmente que a transformação social, né, que nós queremos ver na nossa cidade, assim como em Medellín, tem que passar pela educação, mas tem que passar pela cultura, pelo acesso à arte. Então, a indústria que nós temos é a indústria criativa, e acreditamos que isso pode revolucionar realmente, como já começou e vai, sem dúvida, no futuro, transformar ainda mais a nossa cidade. É isso. Alô, Felipe. Cuando estábamos planeando este encuentro con Juliana, con Joana, con todo el equipo de Caldeira, decíamos que era muy importante, o que queríamos que fuera uno de los objetivos de este encuentro, compartir casos. Aquí tenemos 3 casos muy distintos. Una entidad mixta que está detrás de 3 de los 5 distritos creativos de una ciudad como Medellín, donde cada uno de esos distritos tiene una vocación distinta. Un distrito enorme, no sé qué porcentaje sea de Río de Janeiro, pero es un porcentaje importante, que tiene un impacto en más de 100.000 personas y con una vocación clara por el audiovisual.
y un proyecto más territorial. Como les decía Paula al inicio, un distrito puede tener distintos formatos. Lo importante es que responda a las necesidades del contexto específico. Con estos casos y con las provocaciones iniciales, quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que comparta un ejemplo preciso, específico, de cómo se han planteado la sostenibilidad desde una de estas 4 patas o de estos 4 pilares, o puede ser de los 3, también de los 3 originales, si es que no se han planteado este modelo de los 4 pilares. Un caso específico que para cada uno de ustedes sea un caso que merezca ser compartido, que merezca ser planteado en este espacio de conversación, en esta ágora pública que es finalmente este encuentro. Empezamos contigo, María José. Un ejemplo concreto, Medellín es una ciudad profundamente desigual. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es muy grande y eso pasa también en las industrias creativas. Entonces hay muchísimos artistas con muchísimo talento que no tienen los recursos para hacer sus creaciones y hay mucha gente con mucho dinero, a veces no tanto talento, haciendo creaciones artísticas. Entonces un caso concreto es un estudio de grabación público que inauguramos hace 3 años. En ese caso Spotify fue un aliado importante porque nos donó el equipamiento técnico y hoy este estudio de grabaciones fue uno de los primeros estudios públicos donde tenemos becas totales para quien no tenga los recursos para pagar, pero quienes pueden pagar, pagan de acuerdo a lo que ganan. Si ganas más, pagas la tarifa completa, pero si ganas menos, vas pagando menos y con la misma calidad. Es decir, así no tengas los recursos y es totalmente becado, sales con un producto listo para ser subido a plataformas con la misma calidad de alguien que sí tiene dinero. Entonces creo que esto es un ejemplo concreto de sostenibilidad, sobre todo social, en esta reducción de brechas en términos de acceso a la creación artística. Buenísimo, muchas gracias. Felipe, te voy a dejar de último, Marcelo. Eu dei uma adiantada no meu, né? Eu antecipei o meu. Eu acho que o Boca de Brasa é esse projeto de sustentabilidade social, né? Um projeto que era transitório e que, por demanda da sociedade, se implementa como um espaço físico de encontro de famílias a partir das experiências culturais daquele território, entendendo suas diversidades, né? Então, a gente tem, enfim, espaços vocacionados mais para a música, para as artes visuais, né? Enfim, então, essa demanda dessa escutativa da sociedade é um legado também sustentável de transformação social a partir da economia criativa. Obrigado. Dentro do Distrito Criativo, a gente vai ter o projeto da hidrovia da Barra da Tijuca, e esse projeto, além de pensar na mobilidade, ele é um projeto que vai também trabalhar na restauração das lagoas da Barra da Tijuca, que são 3 no total. Então, assim, em termos para o meio ambiente, é um projeto que vai ser realmente um legado, né? O distrito poder se estabelecer e poder recuperar essas áreas. Genial. Gracias, Marcelo. Hay una película que a mí por su título me seduce bastante. No es nada nueva, es de 1969. Se llama The Good, The Bad and The Ugly. Es un western. Ya compartimos The Good, ya nos pusimos las medallas. ¿Podríamos compartir algo relacionado con The Bad or The Ugly? O sea, ¿qué no ha funcionado? Podemos compartir, así como compartimos mejores prácticas, podemos compartir un proyecto que quizás no haya funcionado o que haya funcionado parcialmente, pero que le pueda servir a las personas que nos están escuchando. ¿Quién se anima? ¿Felipe? Sí, Marcelo. Bom, o que eu posso falar que não é tão legal é a burocracia. Isso realmente é uma coisa bem difícil. Porque, assim, a gente já está trabalhando dentro desse projeto há 3 anos, então a gente já tinha um projeto base de 2019 que pode ser instituído distritos criativos no Rio de Janeiro, mas aí a gente foi se esbarrando com vários
pequenos problemas e várias pequenas situações. Primeiro, o próprio terreno do Parque Olímpico, que havia algumas questões, a gente demorou 2 anos para poder resolver isso. Aí agora a gente já partiu dessa etapa para uma outra, que aí você tem que ainda montar um projeto de lei junto com o poder público, entendeu? De uma forma que fique bem tranquilo e a gente consiga ir com o pé no chão. Obrigado, Marcelo. María José. Bueno, en Confama no nos ha corrompido hablar de, por supuesto, defendemos, cuidamos y estimulamos el derecho a la cultura como derecho, el acceso democrático a la cultura, pero no nos corrompe hablar de empresas culturales tampoco. Creemos que está bien hablar de industrias creativas y culturales y trabajamos por las dos. No creemos que es la una o la otra, sino la una y la otra. Y uno de los desafíos, por ejemplo, en el Distrito Creativo Perpetuo Socorro, es que Medellín ya no puede crecer hacia las montañas, tiene que crecer hacia el centro y los suelos están muy costosos. Entonces, que lleguen artistas es muy retador porque no son los que tienen los recursos para pagar. Entonces, uno de los mayores desafíos es evitar la elitización de estos espacios, que no lleguen los mismos, las mismas constructoras, inmobiliarias, que tal vez puede llegar a instrumentalizar entonces el arte, porque se vuelve sexy e interesante inmobiliariamente porque están, pero cuando ya están en bonanza son desplazados. Entonces creo que ese es el mayor desafío en el Perpetuo Socorro como caso particular. Gracias. Eu acho, não quero ser clichê, mas a governança, sem dúvida, é desafio muito grande, né? Colocar os diferentes atores para dialogarem, isso é muito difícil. Até quando eu vim conhecer a primeira vez aqui, né, o Instituto Caldeira, eu fiquei muito impactado pela capacidade, eu acho, cultural dessas que o gaúcho tem de se reunir. Conversamos muito sobre resiliência, né, Joana, sobre a perspectiva realmente de uma comunidade, né, nesse território. E em Salvador nós não temos essa cultura, apesar de sermos muito receptivos, de estarmos sempre abertos, de trabalhar em conjunto. Eu acho que uma questão também de escassez de recurso é sempre uma coisa de eu preciso fazer o meu primeiro, o meu negócio precisa dar certo. Então, o engajamento, né, até observando também o nível de engajamento que a universidade teve aqui na construção das políticas públicas, isso é super importante. A gente tem também uma distância da universidade, uma distância da sociedade civil, e nós não gostaríamos de ser, né, como foi dito aqui, a governança desse território, desses distritos criativos, deve partir da sociedade civil. Nós passamos, o governo passa, o governo é um facilitador desse processo e não um agente principal. Então, nós estamos puxando um pouco desse processo justamente por não ter uma governança, um senso de comunidade pré-estabelecido nos territórios, né, de maneira sólida que possa demandar esse tipo de atividade. Governança, burocracia, habitabilidad. Ahora voy a arrojarles, en el espíritu de la provocación, voy a arrojar literalmente unas ideas y quisiera que cada uno de ustedes, desde sus proyectos, se posicionara con esa idea. Puede definirla o puede simplemente responder con otra idea o con otra palabra. Quiero que todos la respondan en cualquier orden. La primera, éxito. ¿Qué es éxito para cada uno de ustedes, para sus proyectos? Bienestar social. Engajamento, governança. Educação. Educação. Circularidad o regeneración. Circularidad o regeneración. De por aquí entendernos parte de todo. La naturaleza no está fuera de nosotros, somos naturaleza. Una de las dos, Somos naturaleza. somos naturaleza. Circularidade. Circularidad. Regeneração. Regeneración. Genial. Placemaking o placekeeping. Estamos en un lugar que nos recuerda experiencias que hemos tenido nosotros directamente en el pasado. Ayer, desde que llegamos, hablamos con Eduardo y le dijimos, le sugerimos,
mantengan el espíritu del lugar. Puede ser más calientico, puede ser más quente, pero mantengan el espíritu del lugar. Este estilo de laboratorio, de workshop, de work in progress es muy interesante. Eso nos dispone a todas y a todos a trabajar. Por supuesto, no es más que una idea, Caldeira tomará las decisiones. Pero vuelvo a la provocación. ¿Placemaking o placekeeping? Placemaking. Placemaking. Placekeeping. Placekeeping. Good. Majo. Yo soy muy tibia, las dos, pero entonces placekeeping. Placekeeping. Por último, que se nos está acabando el tiempo, una idea que creo que nos preocupa a todos los que trabajamos en la cultura. Así como desde la perspectiva de la sostenibilidad se habla de greenwashing, creo que se entiende, el greenwashing, creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de preguntarnos por el artwashing. ¿Qué reflexiones nos plantea esto? Si lo hemos discutido internamente, cómo nos posicionamos frente a la posibilidad y o la realidad de que nuestros proyectos puedan inducir de manera involuntaria o indirecta mecanismos o procesos de artwashing. Yo creo que no es una posibilidad, yo creo que eso pasa de acuerdo al interlocutor. Entonces creo que el arte tiene que estar al servicio, insisto, de la sociedad como acceso y derecho a la cultura y también ser un terreno fértil para la creación de empresa, de empleos, de bienestar. Entonces creo que es recibir, elegir bien al interlocutor, pero siempre es una posibilidad. ¿Ustedes lo evitan de alguna manera, lo previenen, lo vigilan? Dentro de nuestro margen de actuación sí, pero es imposible controlarlo en un barrio que no somos el gobierno, no somos los tomadores de las decisiones. Intentamos cohesionar y por eso crear espacios de crítica. Creo que una forma importante de desestimular ese tipo de artwashing es no tenerle miedo a la crítica, recibirla y interpelarla. Gracias. Marcelo? O meu parceiro, Leonardo Edge, ele costuma dizer que a implementação de um distrito industrial é feita para tirar o povo de lá e fazer indústrias, né? Já o distrito criativo é o contrário, que você quer que todo mundo entre e todo mundo ocupe. Então, o grande sentimento é o grande sentimento do abraço, entendeu? Obrigado. Felipe? Eu acho que, enfim, a arte, falando em Salvador e a criatividade, ela já está espalhada por toda a cidade, né? Então, quando a gente eu lembro quando a gente foi implementar um centro cultural num bairro relativamente novo na cidade de Salvador, que não tinha uma identidade, a gente passou por uma rua principal e, assim, a gente contou umas 40 igrejas evangélicas e não tinha um centro cultural, não tinha um espaço de manifestação cultural. Então, assim, às vezes um espaço, né, que eu falei, space keeping, né, também de transformar esses espaços já existentes, mas dar uma possibilidade só de resistência dentro daquele território para que a arte tenha espaço de respiro. Nada contra religiões, tá, pessoal? Isso aqui não é para dizer a religião A ou religião B, é constatando um fato em termos de ocupação territorial e de possibilidade de que essas infraestruturas podem dar vazão a essas manifestações e um respiro também à arte, né, à vida. María José, Marcelo, Felipe, muchas gracias por haber compartido estas experiencias, sus proyectos y por haber participado de una conversación que seguramente fue exigente. Muchas gracias a todos ustedes.